Es tiempo de orar. Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana por tu gran misericordia, Señor, por tu gran bondad, Señor, por la gracia que nos has dado, Padre. Yo sé, Señor, que ninguno de nosotros podría estar delante de ti si no es por tu gracia y misericordia. Y hoy, Padre, venimos a alabarte, a glorificarte y a ser edificados en tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada familia aquí representada, por cada uno de las personas que toman el tiempo, Señor, para venir a alabarte, a adorarte, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto de verdad verlos y hoy voy a hablar de algo que quizás en alguna ocasión lo he mencionado y que todos ustedes conocen, un pasaje muy famoso. Ubícate en el libro de Mateo, por favor, y ahorita te digo en qué capítulo vamos a estar. Lo que quiero dejar claro en esto es cómo en medio de situaciones difíciles podemos estar en paz. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, momentos de bendición, muchos, pero también enfrentamos momentos difíciles, ¿verdad que sí? Pues la vida siempre trae, como dice Jesús, cada día trae ¿qué? Su propio afán. Siempre nos enfrentamos con situaciones difíciles en la vida, siempre llegan esos momentos de problemitas. A veces estamos todos como que respiramos y decimos, ay, ahora sí está todo bien chido, ¿verdad? Y pasan 3 minutos y ¡pum! Ya cambió todo. Y dices, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Qué hacemos cuando llegan estos momentos difíciles a nuestras vidas? ¿Qué hacemos, hermano? Los enfrentamos, huimos, nos derrotamos, o ponemos nuestra esperanza en Dios, o lo hacemos parte de nuestra vida. No sé, hay muchas formas que reaccionamos a cada problema y a cada situación, ¿verdad? ¿Cuántos se angustian por los problemas? Yo soy uno que sí se angustia. ¿Cuántos son bien relax, así que dicen, no pasa nada? ¿Cuántos son bien relax? ¿Tú? ¿No? ¿Quién es relax? ¿Tú sí? A mí se me hace que no. Pero bueno, ubícate en el libro de Mateo, capítulo 14, vamos a leer del verso 22 en adelante. Pero antes de que entremos ahí, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasas en oración con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en oración con Dios? ¿Cuánto es lo más que has orado al Señor? ¿5 minutos? ¿Quién ha orado 5 minutos? ¿10? ¿1 hora? ¿Ya no? ¿3 horas? 2 horas, ok. 3 horas. 5 horas, ¿alguien ha orado algún día 5 horas? Bueno, yo sé que todos tienen trabajo y todo, ¿no? Pero a veces hay tiempo para estar con Dios. Si muchos de los que están en redes sociales, a veces avientan 5 o 6 horas en las redes sociales, hasta más. Si dedicáramos ese tiempo a la comunión con Dios, uy, hermano, sería una cosa maravillosa. Jesús pasó, y lo vamos a ver, toda una noche orando con Dios. Wow, interesante, ¿no? Vamos a leer el capítulo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando le llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, te den ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pasaje súper conocido, ¿verdad? Todos lo han oído alguna vez, ¿no? Creo que es bueno recordar estos fragmentos, estas partes de la Biblia tan importantes, porque nos ayudan en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento, nos ayudan a enfrentar esas situaciones difíciles. Los pasajes paralelos aquí están en Marcos 6:45 y en Juan 6:15. Esto está en 3 evangelios. Entonces es una escena muy importante registrada en la Biblia, y esta escena ocurre después de que Jesús alimentó a más de 5,000 personas, que después él reprendió a esas personas, que les dijo: ustedes nomás vienen por las tortas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dijo: no vienen por la palabra, ustedes lo que quieren son tortas gratis, cubanas, esas grandototas así. Pero Jesús ahora está despidiendo a la multitud, y él está desde hace tiempo ya queriendo tener un tiempo de intimidad con sus discípulos. Qué importante es pasar intimidad con Dios. Y en alguna forma Jesús se quiere alejar un poquito ya de la multitud, porque hay pasajes en donde dice que era tanta la gente que no tenía tiempo ni de comer. ¿Se acuerdan? Los discípulos y Jesús están sirviendo de tal manera que hay días en que no tienen tiempo ni de comer, porque el servicio es agotador, están uno tras otro, y gente llegando, y gente llegando. Y Jesús ya quiere tomar un tiempo a solas con sus discípulos, quiere huir de la gente, porque la gente, ¿qué quería hacerlo? Lo querían hacer rey. Y Jesús dice: pues mi reino no es de esta tierra, mi reino es diferente. Jesús sabía que eran sus últimos tiempos, ya está casi esperando cumplir con su misión, y quería comunicar un mensaje muy importante a sus discípulos. Pero Jesús quería ir a la otra orilla, y parece que estaba apresurando a los discípulos a que se fueran. Era tiempo de dejar a toda esa gente, y Jesús quería pasar un tiempo a solas. Jesús quería hacer algo ya diferente, y era comunicar a los discípulos cuál era su verdadero reino, cuál era su verdadera misión, cuál era el verdadero propósito de su vida. Y Jesús lo que hace es que se sube al monte, manda a los discípulos por delante, le dice: adelántense ustedes, váyanse ahí en las barcas, yo los alcanzo allá, ¿verdad? Y Jesús se queda a despedir a la demás gente que queda, y una vez que ha despedido a toda la gente, se queda solo. ¿Por qué Jesús se quedó solo? Pues es obvio, ¿no? Lo que dice la Escritura: él quería pasar tiempo a solas con Dios. Era tiempo de cargar las pilas, dejar a un lado a la multitud que demandaba atención, que quería un libertador político, que quería un rey, que quería comida gratis, que querían que Jesús les hiciera esto, que Jesús les hiciera el otro, ¿verdad? Hubo gente que le pidió cosas ridículas aún a Jesús. ¿Te acuerdas aquel que le dijo: Jesús, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, que no se pase, ¿no? Y Jesús dijo: ¿yo por qué, no? O sea, pues ¿que yo soy juez o qué? Y hubo mucha gente que le pedía cosas así a Jesús. Entonces, él ahora quiere pasar en intimidad con Dios, quiere tener un tiempo a solas con Dios. Y la pregunta aquí es: ¿cuánto tiempo tienes tú en intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en intimidad con Dios? Yo sé que hay gente muy ocupada, que tiene negocios, que tiene esto, que tiene el otro, que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene que atender muchas cosas, que va a la escuela, que trabaja al mismo tiempo, y tiene esposa y hijos, y a veces decimos: es que no tengo tiempo de pasar con Dios. Pero si hiciéramos a algún lado algunas cosas que realmente no sirven de mucho, como las telenovelas, perdón, aquí yo sé que los voy a ofender, como el fútbol, irle a la América y todas esas cosas. Si hiciéramos un poquito más de organizar nuestras vidas, tendríamos tiempo para estar con Dios a solas. Qué bonito es estar con Dios a solas, en intimidad. Para los que son casados y todo,
Yo sé que tienen que pasar un tiempo a solas con sus esposas también, ¿no? Y si no lo haces, ¿qué pasa? Dios también quiere que estemos a solas con Él, en intimidad. Hay momentos en que se tiene que suspender la actividad para estar a solas con Dios. Y más cuando estás en medio de situaciones difíciles. Y aunque no lo estés, siempre tienes que tener un tiempo para estar a solas con Dios, para alabarlo, para recibir su bendición, para cargar las pilas, ¿ok? No se les olvide eso nunca, hermanos. Pasar tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando tú comiences a pasar tiempo a solas con Dios, vas a entender tantas cosas que Él te va a revelar y vas a empezar a tener una madurez espiritual que tal vez no hemos adquirido porque no estamos en intimidad con Dios. Y entonces muchas cosas ya no te van a afectar, ya no te van a hacer daño. Que si dijo, que no dijo, que el otro, que los problemas, porque sabes con quién estás. ¿Ok? Estaba allí solo y ahora Jesús ya está solo. La multitud que lo aclamaba por comida gratis ya no estaba, sus discípulos tampoco. A todos nos gusta la fiesta, ¿verdad? La comida y todo ese rollo, a todos nos encanta ese rollo, pero ¿qué tanto nos gusta la oración? Jesús estaba solo, pero Él sabía con quién estaba. Estaba en la presencia de Dios y necesitaba ese tiempo de oración para continuar su obra. Y Jesús pasó esa noche varias horas en oración. No 5 minutos, ni 10, ni nada, fueron varias horas en lo que los discípulos iban cruzando el mar de Galilea, que realmente es un lago, pero es una extensión de agua muy grande. No había lanchas de motor, era puro remo o vela. ¿Okay? Tremendo. Jesús pasó varias horas. Ahí llegó la noche. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús de cómo y cuánto tiempo debemos pasar orando a solas con Él, en intimidad con Dios. Pablo, Pedro, todos ellos tenían una vida de oración. La gente que sirve a Dios y que es hijo de Dios tienen un tiempo de oración, porque necesitamos estar comunicados con Dios. Tú puedes revisar la Biblia y toda la gente de Dios, la gente que Dios usó, tenían un tiempo de comunión con Él. Era algo hermoso lo que hacían, tenían intimidad con Dios. Y mientras oraba, Jesús, mira lo que estaba haciendo, tenía, como dicen, un ojo al gato y otro al garabato. Mientras oraba, nunca perdió de vista a los discípulos que estaban en el mar. Ellos iban avanzando, Jesús estaba orando, y al mismo tiempo que estaba orando, sabía dónde estaban los discípulos. El verso 24 dice que el viento era contrario, es decir, estaba haciendo fuerza contra la barca y la barca no podía avanzar. Y mientras Jesús estaba orando de una manera muy apacible, en el otro lado de la escena, los discípulos están enfrentando una dificultad. Jesús está tranquilo, los otros tienen una bronca. El viento era contrario. Y todos hemos estado en situaciones donde el viento no nos favorece, donde es contrario, donde las circunstancias no son favorables, y Jesús sabía lo que estaba pasando allá abajo. ¿Están de acuerdo que Jesús ya sabía lo que estaba pasando allá abajo? Así es de que se fue corriendo a salvar a sus discípulos. No, se quedó ahí orando. Él vio que estaban batallando y que tenían una broncota allá abajo, pero él siguió orando. Él ya sabía lo que estaba pasando. Continuó en oración, no salió corriendo para asistir a los discípulos, porque Dios tiene un tiempo perfecto para actuar a nuestro favor. Nos desesperamos, ¿no? Cuando estamos en una situación difícil, nos desesperamos y queremos que Dios, así que decimos, a fin zafados, perdonado, y ¡pum!, aparecen, ¿no? Como el genio de la lámpara maravillosa, que nomás le frotas 3 veces y Jesús aparece y te dice, sí, amo.
¿Qué quieres que te cumpla, no? Y a veces nos desesperamos porque Él nos responde. Pero bueno, tenemos el ejemplo de Jesús cuando estaba en el Getsemaní, que estaba orando y orando y jamás se escuchó. Había silencio total en el cielo. Dios tiene un tiempo perfecto para actuar, pero nosotros debemos esperar en Él y tener confianza en Él. Así también en los ministerios es igual, hay un tiempo perfecto de Dios. No hay nada urgente. ¿No sí? Dios tiene control de todas las cosas. Los discípulos están en una situación muy diferente, están luchando contra una tormenta y Jesús está orando tranquilamente. Seguro se preguntaban ellos, ¿dónde está Jesús? ¿Qué no ve lo que nos está pasando? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Se quedó orando como si ahorita fuera importante la oración, ¿qué no ve lo que está pasando? Nos dejó solos, ¿qué onda? No está cuando se le necesita. ¿Cómo puede ser que se quedó orando y está viendo lo que nos está pasando? Y algunos de esos eran hombres de mar, ¿verdad? Por lo menos sabemos que Pedro era pescador, y algunos otros de ellos también eran pescadores. Sabían qué hacer en una tormenta, ¿o no? Pero hay momentos en que tus habilidades, tus recursos, tus conocimientos no son suficientes para pasar o salir del problema. Y aquí debemos recordar que Jesús les invitó a que salieran lo más pronto posible, porque Jesús sabía lo que venía. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Se esperaron. No salieron inmediatamente al orden de Jesús cuando le dijo, ya váyanse. Ahí estaban y que ya se vayan, órale. Y no entendieron. Porque estaban pensando en los planes de la gente también de hacerlo rey. A ellos también les gustó la idea. Y como que querían quedarse ahí. Y Jesús les decía, váyanse. Y no se van. Si hubieran salido cuando Jesús se los pidió, quizás hubieran evitado la tormenta. Pero siempre queremos hacer a nuestra manera, tenemos planes y no escuchamos los planes de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, necesito que hagas esto y no lo haces? ¿Cuántas veces Dios nos pide algo y no le obedecemos? Y después nos encontramos en una situación difícil y decimos, si hubiera. Y ya les dije que el hubiera sí existe, lo que no existe es el haiga o el háiganos. ¿Cuántas veces Jesús nos da una orden y no lo hacemos, hermanos? Somos rebeldotes, ¿no? ¿Verdad que sí? Y luego cuando ya estamos en medio de la bronca, nos lamentamos y decimos, ¿por qué no hice caso? Y seguro cuando a la multitud se le ocurrió hacerlo rey, les pareció bien a los discípulos, así que cuando Jesús les envió de regreso se sintieron desconsolados. Uy, qué onda, ¿cómo que nos vayamos si está bien buena la idea de hacerte rey? Y Jesús les insiste, se van desconsolados y tal vez resentidos porque Jesús no quiso ser rey, porque Jesús no quiso hacer lo que ellos querían. Y entonces nos resentimos con Dios y nos resentimos con todo el mundo porque Dios no hizo lo que yo quería. ¿Cómo ves? ¿Crees que Dios va a hacer lo que tú quieres? ¿O lo que Él quiera? Lo que Él quiera, ¿no? Podemos orar y pedir y tal vez Dios conceda las peticiones de nuestro corazón si nosotros hacemos lo que es correcto. Pero Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que va a hacer lo que tú quieras. Así que no solo el viento era contrario, sino que también sus corazones entraron en duda. Si Jesús no era el rey o no quería ser rey, entonces ¿quién era? Entonces ¿quién era? Y aparte de eso, se les viene una tormenta. Y tienen una tormenta ahora en su corazón y tienen una tormenta real. Muchas veces nos hemos encontrado en estas circunstancias, con una tormenta en nuestro corazón, en nuestra mente, y vamos a la deriva, sin rumbo,
en un montón de dificultades donde no podemos hacer ya nada. Y lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Y dice que estaban en la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia quiere decir que eran aproximadamente las 3 de la mañana, porque la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, entre esas horas pasó. ¿Alguno ha estado en el mar a las 3 de la mañana? ¿En medio de una tormenta? ¿No? Es algo bien chido, ¿eh? Yo sí he estado a las 3 de la mañana en medio de una tormenta en el mar abierto, por lo menos a 500 kilómetros de la playa. De verdad, algunos se me quedan viendo así como que, ay, qué piñas el pastor. No, no te estoy piñando, es de verdad. Yo cazaba cocodrilos, le decía, los declaro cocodrila y cocodrilo. Es bien difícil cazar cocodrilos, los declaro cocodrilo y cocodrila. Nada, pero sí, yo sí estuve en el mar, trabajé en el mar y he visto lo que es una tormenta en el mar, de verdad, es impresionante. La oscuridad que hay es impresionante, de veras. O sea, las estrellas sí se ven bien padres, ¿no? Pero la oscuridad es muy profunda. Bueno, Jesús vino a ellos en el momento más oscuro, en lo más fuerte de la tormenta. A veces Jesús nos permite que vivamos esos momentos tan difíciles para que veamos la gloria de su nombre, ¿ves? Y cuando estamos ya casi por caernos en el momento más oscuro es cuando llega Jesús y dice, prende la luz y ya, dice, ya, ¿qué oles qué? A ver, vente. ¿Verdad? Siempre, antes de que salga el primer rayo de luz para amanecer, es el momento más oscuro de la noche, ¿sabías? Antes de que salga el primer rayo de luz es el momento más oscuro. Pero aún así, en ese momento más oscuro, si te das cuenta, antes de amanecer, cuando está bien oscuro, ya los pajaritos están cantando, ¿no? ¿Sí? Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Sabes por qué? Porque saben que después de esa oscuridad tan densa, vienen los primeros rayos de luz. Eso es fe. Y Jesús viene a ellos en el momento más crítico, y Jesús llega a ellos en una forma, en la forma menos esperada. ¿Cómo llega Jesús a ellos? Caminando sobre el mar. Impresionante, ¿no? El poder de Dios. Hay una tormenta, fíjate, hay una tormenta y Jesús sin paraguas y sin nada va caminando por encima del agua. Eso es algo maravilloso, es impresionante. ¿Te imaginas haberlo visto? Estar en medio de una tormenta en la oscuridad así y tratando de salvar tu vida y de repente ves que viene alguien caminando encima del agua. Pues obvio, por eso gritaron que un fantasma. Se asustaron tanto que gritaron, ¡un fantasma! Llamen a Jaime Maussan. No digo a Carlos Trejo. Lo ven y entran en un miedo y lo ven todos, ¿ves? Lo que indica que no era la imaginación de uno, sino que era Jesús y era real. Y vienen caminando hacia ellos en medio de la oscuridad, sobre un mar súper agitado, y ellos les da miedo, entran en una situación de pavor, están atemorizados. Pensaron en fantasmas. No se imaginaron que podría ser Jesús. Y comienzan a gritar de miedo. Y hasta Pedro estaba gritando, que se supone que Pedro era muy rudo, ¿verdad? Que era bien machote, y ahí está gritando, ¡ay, un fantasma! Pues no, que muy macho el Pedro. Y Jesús les habla. Y la voz de Jesús termina con la confusión y con el miedo. Y lo primero que les dice es, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan qué les dice? Ánimo,
soy yo, no temáis. Así como esos animadores de fiesta que dicen, ánimo. Nah, así no les dijo. Les dijo, hey, no tengan miedo, soy yo, tranquilos. Y es lo que Jesús nos dice cuando estamos en una situación muy difícil, cuando estamos a punto, cuando estamos con tanto terror y todo, y Jesús dice, no aflojes, no te rindas, no desmayes. Pero nos rendimos tan fácilmente a veces, hermano, y nos tiramos al suelo y nos hacemos las víctimas y hacemos berrinche, ¿verdad? Y lloramos y decimos como Mandibulín. ¿Se acuerdan de Mandibulín? ¿Cómo decía? Nadie me comprende. ¿Sí se acuerdan? De un tiburón que nadie lo comprendía. ¿Sí se acuerdan? Así nos ponemos, hermano, porque somos un poco chiquiones, ¿ves? Y a veces el problema es pequeñito y nosotros lo hacemos grande. Y a veces hay problemas muy fuertes, pero perdemos nuestro enfoque de quiénes somos y en quién creemos y quién está con nosotros. No estamos solos. Así les dijo a los discípulos, hey, soy yo, no están solos, tranquilos. Es cierto, hay una tormenta, estamos en medio de una situación muy difícil, dice, pero aquí estoy yo. Y mira, estoy caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Wow, impresionante, ¿no? Y entonces responde Pedro, ahí ya Pedro sale del shock que ya está Jesús ahí parado enfrente de él, afuera de la barca, parado sobre el agua. Y Pedro está dentro de la barca. Esta es una escena muy dramática, pero Pedro ha escuchado que Jesús le dijo, anímense y no tengan miedo. Y parece que hay cierta duda de Pedro y quiere una confirmación. Así a veces nosotros queremos que Dios nos dé una confirmación. Y entonces Pedro quiere estar seguro, y de todos los discípulos el único que reacciona es Pedro. ¿Será que dudaba o que solamente quiere hacer algo para que lo vean? No sé. Pedro quiere ir a Jesús y quiere caminar también sobre el agua. Y hay quienes dicen, se ve fácil, yo también puedo hacer eso. Entonces Pedro quiere hacerlo, pero hace algo correcto, le pide la autorización a Jesús. Le dice, bueno, si eres tú, déjame que yo también camine sobre el agua. Eso es importante, pedir la autorización de Dios. Y seguro el propósito de Cristo no era que Pedro caminara sobre el agua, ¿o sí? ¿Creen que para eso iba Cristo caminando sobre el agua? A ver cuál de los discípulos se animaba a caminar sobre el agua. ¿Crees que ese era el propósito? No, pero ahí está Pedro queriendo hacer algo que parece fácil. Pero aún así Cristo estaba dispuesto a aceptarlo como un acto de fe, lo que estaba haciendo Pedro. Y le dice, ok Pedro, ¿quieres probar tu fe? ¿Quieres probar tu fe? Vas, le dice. ¿A cuánto les gustaría que Dios pruebe su fe? ¿Sí? Pues te voy a decir algo, Dios está probando nuestra fe cada día. Y muchas veces no pasamos del escalón siguiente, ¿ves? Dios todos los días está probando tu fe. Todos los días vienen situaciones en las que tienes que depender de la fe en Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Que estoy muy lento o qué? Porque ya veo 2, 3. Y otros, cálmense muchachos. Y Jesús le autoriza y le da una orden, ¿ok? Y entonces desciende Pedro, animado por las palabras de Jesús, desciende de la barca en medio de una tormenta por fe en las palabras de Cristo. Y esto es mucha fe para nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Es mucha fe, para mí es mucha fe que Pedro se anime a caminar sobre el agua.
Esa es mucha fe. Pero ¿qué crees? Para Cristo resultó poca. Wow. Y dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza, ¿alguien lo ha visto? Es como la cabecita de un alfiler casi. Dice, yo nomás necesito que tengas así de fe. Y van a suceder muchas cosas. Y Pedro, animado, se baja de la barca en medio de una tormenta, y entonces la fe lo sostuvo en el agua, pero esta fe solo tuvo éxito y fue activa mientras mantuvo su enfoque en Jesús, quien le dio la orden. El propósito no era vanagloriarse o que lo vieran. A muchos nos gusta la vanagloria espiritual, o nos gusta que nos vean qué espirituales somos. A muchos nos gusta ese show, y es fácil de hacerlo. Nos gusta ese show del espiritual. Quería hacer un show para los demás discípulos. El propósito era ir a Jesús en medio de la tormenta. Eso es lo que nos dice el relato. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de tus actos de fe? ¿Ir a Jesús o que te vean? ¿Ir a Jesús o que te vean? ¿Cuál es el propósito? Porque a muchos nos gusta que nos vean nada más. Pero realmente querías ir a Jesús. Y dice que cuando Pedro se da cuenta que está en medio de un fuerte viento, al parecer al principio no tuvo miedo de bajarse, pero al caminar sobre el agua se enfoca en la situación y comienza a razonar. Y quizá pensó, wow, estoy caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Un hombre no puede hacer eso. No puede nadie caminar sobre el agua, ¿o sí? Y dio paso a otros pensamientos, y quizá vio la tormenta a su alrededor, y dice que dejó de ver a Cristo como meta del acto de fe, y volteó. Quizás Pedro en ese momento volteó así como para ver cómo estaban reaccionando los demás, a ver cómo se veía andando sobre el agua, que a lo mejor le dijeran todos, ¿cómo es? Acá. Y que en ese momento comenzó a hundirse, se fue para abajo. ¡Fum! ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, por las piedritas, Pedro. No te creas. Cuando empezamos a enfocarnos en las circunstancias, fíjate, cuando empezamos a enfocarnos en las circunstancias y perdemos de vista la fe en Dios, cuando empezamos a enfocarnos en lo que parece imposible, en cómo me ven los demás y no cómo me ve Cristo, comenzamos a hundirnos en esa situación en lugar de salir. Y bastó un breve instante para perder el enfoque en Jesús, en su fe, porque miró las circunstancias, volteó a ver a los demás discípulos. A veces el orgullo debilita nuestra fe, ¿sabías? Ser orgulloso debilita nuestra fe. ¿Y qué es el orgullo? Dejar de confiar en Dios y empezar a confiar en nosotros mismos. A veces eso debilita nuestra fe. Entonces no pudo sostenerse, dudó y cayó al agua y tuvo que empezar a gritar, Señor, sálvame. Si él era un pescador, sabía nadar perfectamente, pero en medio de una tormenta tus habilidades y recursos a veces no son suficientes. Pedro tenía urgencia de ser rescatado. La invitación de Jesús era a caminar por encima de la tormenta, pero Pedro dudó. Y déjame decirte que nada es imposible para aquel que confía en Cristo. ¿Lo cree? Nada es imposible para aquel que confía en Cristo. Pero la confianza tiene que ser al 100%. Y qué difícil es tener fe al 100%. ¿O no? Es difícil. Es difícil tener la fe al 100%. ¿En qué porcentaje anda tu fe, hermano? ¿Cuál es la tasa de interés acá? O sea, ¿dónde anda tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Sí se acuerdan de una canción de los Bee Gees que se llama ¿Qué tan grande es tu amor?
Vamos a cantarla ahora, que qué tan grande es tu fe. How deep is your faith? Nada es imposible para aquel que tiene fe en Cristo. Pedro, ante la situación, tuvo miedo y entonces empezó a clavar al Señor que lo salvara. Lo interesante es que, como dije, Pedro tenía experiencia en el mar y seguro sabía nadar. ¿Se acuerdan esa vez que vio al Señor en la playa y estaba Pedro pescando pues semidesnudo? Y cuando ve al Señor se viste y se avienta al mar. Entonces, ¿para qué se vistió? Yo no conozco a nadie que se vista para aventarse al mar. Pero Pedro, en el momento de ver al Señor, de la emoción, bueno, es algo increíble, lo quiso. Pero él sabía nadar. Y ahora vemos un hombre que la Biblia lo describe como un hombre de carácter rudo. Ahora lo vemos aterrorizando y gritando: ¡sálvame! ¿Quién se cree rudo aquí? ¿Nadie? ¿Técnico? ¿Tampoco? Bueno, en televisiones no, hijo. Pero mientras nuestros ojos están en Cristo, no debemos temer. Una vez que nos apartamos, el temor llega de inmediato, ¿ves? Cuando tú te apartes de Dios y permitas que el temor se apodere de ti, te vas a hundir. Cuando tú te apartas de Dios, el temor llega inmediatamente. Cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando miramos a los que nos rodean y cuando comenzamos a enfocarnos en las dificultades, entonces tenemos muchas razones para tener miedo. Muchas razones para tener miedo. ¿Y qué pasó? Versículo 31. En el momento que Pedro reconoce su necesidad de ayuda, que tiene un problema y sabe que Jesús lo puede resolver aún con toda su experiencia como hombre de mar, es ahí donde Jesús actúa, cuando reconocemos nuestra incapacidad para salir de una circunstancia. Y Pedro pudo haber pensado: yo soy hombre de mar, puedo salir fácil de esto, pero no lo hizo. En su temor encontró incapacidad ante los acontecimientos y comenzó a clamar a Dios que le salvara. Y es lo que todos hacemos hasta que sentimos que nos estamos ahogando, ¿verdad que sí? Hasta entonces es que decimos: sálvame, Señor. Decimos: sácame de esta bronca. Pero hasta que ya las cosas están muy fuertes. Pero cuando todo está bien, ni siquiera nos acordamos. Andamos en el ja, 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 ja. Pero cuando viene la bronca es cuando comenzamos a clamar a Dios. Y no debería ser así. Y Jesús le contesta: ¿qué? Hombre de poca fe. Lo que parecía un acto de mucha fe para los demás, para Jesús resultó de poca fe. Primero lo salvó y luego lo reprendió. En una manera Jesús le dice: fallaste. Lo reprende por su falta de confianza y no por tratar de caminar sobre el mar, sino por abandonar su confianza en Cristo. La onda no era: tenías que haber caminado sobre el mar, menso. Pues, la onda es: tenías que haber seguido confiando en mí, aunque estabas haciendo algo que es imposible para cualquier ser humano. Wow, ¿ves? Aunque es imposible para cualquier ser humano, tú debiste seguir confiando en mí. Pero te enfocaste en la situación, en lo que estabas haciendo, y por eso te caíste. Si agarramos la onda de todo esto, y luego le dice: dudaste. Y a menudo sucede que cuando vacilamos en cuál de los dos caminos debemos tomar, es: ¿le creo a Dios o me dejo llevar por la razón humana? ¿Le creo a Dios o me dejo llevar por mi razonamiento? A veces es necesario no razonar. A veces es necesario no pensar tanto.
sino dejarlo todo en manos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha dejado un problema que parece imposible en las manos de Dios y entonces comienza usted a darle vueltas en la cabeza y a razonar y a decir, no, es que está difícil, no, es que no se puede, porque ¿lo ha hecho o no? ¿No? ¿O nomás yo soy el único aquí? Pues ya me voy pues. Si yo soy el único, ya me voy. Todos lo hacemos, hermano. Y razonamos y decimos, esto es imposible, no va a suceder. Y sucede cuando vemos que Dios está haciendo lo que es imposible para nosotros. ¿Sí se acuerdan? Cuando vemos que Dios está haciendo lo que parecía imposible, comenzamos a pensar, no, esto no puede ser posible. ¿Se acuerdan cuando Pedro salió de la cárcel? ¿Sí? Que un ángel lo libertó y entonces sale Pedro corriendo, se va a la casa donde están reunidos y les toca y le abre la ventanita, uno lo ve y le cierra y va con los demás y dice, es Pedro. O sea, ¿cómo que Pedro está tocando? Es imposible. Y los demás, no manches, ¿cómo va a ser Pedro? Les juro que está Pedro tocando allá afuera. No creemos. Aun cuando lo estamos viendo, no creemos. Pedro ahora está en la barca, la tormenta termina milagrosamente, y cuando está en la barca no hay tormenta, todo está en calma. Todo es cuestión de confiar e invitar a Jesús que se encargue de lo que nosotros no podemos hacer, que se suba en la barca. Y seguro que la tormenta cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito de la tormenta? Que los discípulos entendieran que su reino no era de este mundo, sino espiritual. Entonces, cuando Jesús nos mete en una prueba, la prueba tiene un propósito. Y tienes que aprender cuál es el propósito. ¿Y qué hicieron después de eso en el 33? Vinieron, ¿y qué? Y adoraron. Después de que Dios te saca de una situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Venir y adorar. Wow, eso es maravilloso. La reacción ante el conocimiento del verdadero propósito de Jesús fue adorar, y fue entonces cuando los discípulos confesaron, ¿qué? ¿Lloró o qué? Pues, ¿qué onda agarran? Bien. Fue a adorar, y fue entonces cuando los discípulos confesaron de su propia boca que Jesús era el Hijo de Dios y que no era un personaje político que liberaría a los judíos del Imperio Romano. Entonces ahora sí le dicen, wow, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y cuando tenemos la perspectiva correcta de quién es Jesús, la reacción inmediata es adorar. ¿Okay? Si para ti Jesús es un carpintero, si para ti Jesús es un filósofo, si para ti Jesús es uno de los grandes iniciados y que vivió en el Tíbet y que es extraterrestre y que, bueno, sí es, pero en un sentido diferente, ¿no? Y que es extraterrestre y que no, que Jesús, yo tengo un vecino que dice que Jesús es su cuñado, que porque él se casó con su hermana en otra vida, o sea, es neta, se los presento. Bueno, si tú tienes la perspectiva de quién es Jesús, la reacción inmediata es adorar. Y Jesús no es el Hijo de Dios para ti, no le puedes adorar, ni Él aceptaría tu adoración. Pero aquí Jesús acepta la adoración de los discípulos porque están en el canal correcto. Están confesando, tú eres el Hijo de Dios. Una noche anterior lo querían hacer rey político, ahora lo hicieron rey de sus corazones. En conclusión, hermano, acérquense muchachos, músicos, vénganse para acá. En conclusión, no importa qué tan dura sea la tormenta, Jesús te invita a pasar sobre de ella.
no en medio de ella, sino sobre de ella. No te invita a que te quedes en medio del problema, sino a librar el problema. Él está caminando por encima. Y ahora esta barca, si le bajas poquito mejor, y ahora esta barca se mueve sobre un mar muy sereno. Ahora la pregunta es, ponte de pie, hermano, vamos a terminar adorando a Dios, porque Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a terminar adorando a Jesús como los discípulos. Y tengo una pregunta que hacerte: ¿qué vas a hacer con tu tormenta? ¿O con el próximo problema que venga a ti? ¿O con el problema que estás viviendo ahorita? Yo sé que hay mucha gente que está viviendo problemas, que está viviendo situaciones difíciles, ¿verdad que sí? ¿O no? Somos humanos, no somos robots. Hay situaciones difíciles. Bájame, por favor, no me puedo acercar. El monitor. Ah, no soy yo, eres tú. ¿Qué vas a hacer con tu tormenta? ¿Te vas a hundir por falta de confianza en Cristo? ¿Vas a invitarlo a subir a tu barca? Y una vez que Dios te haya sacado de esa tormenta, recuerda adorar a Dios, porque la invitación de Jesús es a pasar por encima. Y después de que llegue la calma, llegará cuando Él esté a bordo de la barca. Pero una vez que llegue la calma, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer tú? Adorar a Dios y confesarlo como el Señor de señores, el Hijo de Dios en tu corazón. Invitarlo a que se haga Señor de tu corazón. Y yo no sé quién está aquí hoy con problemas, con broncas, o si es la primera vez que tú asistes a un lugar como este y quieres realmente ponerte a cuentas con Dios y quieres invitarlo a tu tormenta y quieres invitarlo a que sea el rey de tu corazón. Hoy es el día, ¿sí? Hoy es el día que lo puedes hacer. Veo corazones quebrantados realmente. Veo gente quebrantada. Tienes que confiar en Dios. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos sacas, Señor, de toda situación, Señor. Porque si no fuera por ti, hoy estuviéramos tirados, Señor. Estaríamos hundiéndonos, y como Pedro sacando la mano y gritando: sálvame, Señor, sálvame. Padre, yo sé que tú estás el día de hoy aquí y que hoy estás extendiendo tu mano también y le estás diciendo a cada persona que está viviendo en una tormenta: acércate, dame tu mano, te voy a sacar de esta tormenta, voy a hacer que tu fe crezca, voy a enseñarte a confiar en mí, me voy a subir en tu barca y vamos a navegar en un mar apacible el día de hoy. Oh Señor, gracias, Padre. Y te pido a ti que estás aquí, si hay una tormenta en tu corazón, o si quieres empezar a confiar en Dios, si has dudado alguna vez, acércate, porque quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que tu fe sea mayor. Quiero orar por ti porque Dios quiere sacarte de la tormenta. Quiero orar por ti para que la duda desaparezca. ¿Sí? Acércate. Todo aquel que tenga una tormenta en su corazón o que haya vivido, ven, acércate, no tengas miedo, hermano. Aquí estamos para bendecir, para alabar a Dios. Vente, Quique, vente a orar aquí. Yo sé que traes algo en tu corazón también. Vengan a orar aquí conmigo, vengan. Yo sé que hay mucho más gente que necesita oración. Y a ti que ya eres parte de la iglesia, te invito a que pases intimidad con Dios y que me ayudes a orar por toda esta gente, por favor.
¿sí? A fortalecer en fe, en esperanza, a confiar en Dios, a abandonarte y a caminar por encima de la tormenta, ¿sí? Oh, sí.